Sirve para decir dos ideas. Esta idea del collage como algo muy amplio y me gusta entenderlo de una manera muy experimental y muy abierta. Y por otro lado, la idea del collage como una herramienta para comunicar ideas. Que en el collage y en el ejercicio creativo todo es posible, ¿vale? No hay que tener miedo a si una cosa funciona o no funciona, es como un momento expresivo de libertad. Entonces, pues bueno, que consigues que pasen cosas que igual en la vida real es más complejo, ¿no? Pero que la imagen, el juego de imagen te permite. El ejercicio que os voy a proponer ahora, en principio no vamos a necesitar las tijeras, quizás algunos y otros no, pero en principio os voy a proponer que hagamos un ejercicio de ¿vale? Perder el miedo al papel, porque a veces el papel nos asusta, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a cortar esta revista tan bonita, este papel tan...? Pues nada, esto como traigo unos periódicos para que podamos un poco soltarnos en esto. Y os voy a proponer que lo rompáis de la manera que queráis con vuestras manos. Lo vamos a enganchar en uno de estos papeles, vertical, horizontal, up to you, ¿vale? You can choose that. Un trozo de papel liso y después os voy a pedir que suméis un elemento, solo uno. Cínonos siempre pone la figura humana, ¿vale? Y es lo que nos da la dimensión ya de paisaje. En este caso podemos sumar un elemento que puede ser humano, o sea, no humano, animal, puede ser una cosa, puede ser una ciudad, puede ser un árbol, lo que queráis. Pero vamos a trabajar con la restricción de que sean dos elementos, ¿vale? Así muy sencillo, como la definición esa de Pere Jaume, un collage es la suma de dos soledades, pues ponerlas juntas y de esta forma conseguir un paisaje, ¿vale? Situemos encima del mapa de Hospitalet y tratemos de identificar si hay una zona de este territorio que responde a este comportamiento de ciudad, a esta calidad de ciudad, ¿vale? Pues imagina que por aquí en esta zona industrial estamos identificando la ciudad, la sin alma, por ejemplo, ¿no? Porque no hay rastro humano, excepto las características que se tienen. Sí, por ejemplo, esta zona sería como ¿sabes? Muy área solo, donde no hay nada más, sino aquí, muy bien. Veis que aquí había un caballo, como entendemos un caballo, con sus proporciones y medidas, y a través de un pliegue, simplemente plegando el papel, pues tú transformas esta imagen en otra cosa. No nos hace falta nada más que esto, ni siquiera pega, ni otro recorte, ni nada. ¿Qué calidad podemos conseguir con este recurso, ¿vale? Con este ejercicio. ¿Queréis comentar alguno más que os llame la atención? ¿O alguien que haciendo el suyo ha visto algo? ¿Algo? Anybody wants to comment? De un animal la queríais cruzar con la cualidad de un espacio. Sí, del barrio, Ah. de la zona donde... Imaginar, donde nos aquí surge otra idea de cartografía bien interesante. Podríamos imaginar un mapa de la ciudad de Hospitalet a través de animales, donde se está construyendo allá topes, perdón. Sí, es como una metáfora de... Exacto. Podría haber una hiena, por ejemplo, ¿no? Estas no sé, ¿no? O cómo podríamos cruzar eso. Es muy interesante también esta idea, ¿vale? A desplegar. Yeah, but not all crazy. Es todo esto. Que sea como... You want to play? Okay. Very helpful, Candida. Thank you. Always.
So we wanted to use a newspaper as a way to represent this, like this contrast of like how the roads can be the lines of the text, and try to make this Very nice. a more like monotonous and, well, like just plain part of the city that doesn't relate to the rest. Yeah, and also the difference of opacities between each part of the city also represents what that part of the city kind of feels like. Where the livable city, well, the aim is to make it more open, more breathable. The use of color is very strong, no? Here.